Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 27 de junio 18. En el calendario para el día de hoy tenemos las declaraciones del director del Banco Central del Reino Unido, Mark Carney. Posteriormente, en Estados Unidos también tenemos declaraciones del presidente de la Reserva de Boston, Eric, Eric Rosengren. Con relación a las cifras dadas a conocer durante esta mañana, se destacan los indicadores de inventarios mayoristas en los Estados Unidos, aumentando más de lo esperado en su medición preliminar para el mes de mayo, 0.5%, y también las órdenes de bienes durables en su medición preliminar del mes de mayo, descendiendo menos de lo esperado, 0.6%. Con respecto a lo que falta para el resto de la jornada, tenemos el indicador de ventas pendientes de vivienda, donde hay una expectativa de aumento del 0.5%. Posteriormente tendremos las cifras de inventarios de petróleo que serán ampliadas en el comentario por parte de Natalia y también tendremos colocaciones de tesoros en los Estados Unidos, unos indexados a la inflación, vencimiento 2 años por 16 billones y otros de tasa fija por cerca de 36 billones. En México será a conocer la cifra de balanza comercial con un déficit que el mercado espera en 885 millones de dólares. Acaba de ser publicado más bien. El déficit fue del doble de lo esperado, casi 1.6 billones de dólares. Recuerden que lo relevante en México serán las elecciones del próximo 1 de julio. Hay algunos análisis adicionales que tenemos más adelante. Con respecto al cierre de la jornada, también tendremos la cifra de ventas minoristas en Japón, crecimiento esperado del 1.4%, y los indicadores de confianza en Colombia, tanto para la industria como para el comercio. Cerraría la jornada con declaraciones del economista en jefe del Banco Central Europeo. En las últimas horas se ha dado a conocer las cifras de incremento de utilidades de compañías industriales en China, aumento del 21% en mayo frente al mismo mes del 2017. Todos los medios reproducen que esto reduce un poco los temores sobre las implicaciones de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sin embargo, recuerden que los aranceles aún no estaban vigentes, que solo comenzaron a mediados del mes de junio, por lo tanto hay que esperar a este mes para empezar a ver algo de impacto. No hay que cantar victoria aún. Y en los Estados Unidos, precisamente el representante comercial de este país considera que los incrementos arancelarios estadounidenses están totalmente justificados, son legítimos, mientras que la respuesta europea y de China no tiene fundamento y es hipócrita. Con respecto al tema de la inmigración, el presidente Trump está pidiendo los fondos suficientes para hacer la construcción de muro en esta ley. Es por eso, como mencionábamos en semanas pasadas, que el Partido Demócrata no va a apoyarla, por lo tanto, nuevamente necesita entonces del apoyo del Partido Republicano, donde el ala muy conservadora quiere ser más severo, mientras que la otra ala del partido quiere una restricción menos fuerte. Recuerden que todos están mirando a lo que serán las elecciones eh, del periodo intermedio, como llaman allá, que son en el mes de noviembre, en el legislativo. Y el día de ayer, la confianza del consumidor en los Estados Unidos, calculada por la Conference Board, descendió de 128 a 126 unidades y los precios de vivienda aumentaron 6.6% frente a un dato anterior del 6.7%. Ambos indicadores moderándose, sin embargo, en su lectura general continúa muy fuerte. Y en México, 3 encuestas confirmaron lo que ya habíamos venido mencionando durante todo este año, que el candidato Andrés Manuel López Obrador es el favorito. Tiene una ventaja de al menos 24 puntos y una votación que superaría el 50% en las elecciones del día 1 de julio. Sin embargo, aquí es interesante y donde está enfocado el mercado, como lo mencionábamos en uno de nuestros anteriores comités, es en cómo quedará la conformación del Congreso, teniendo en cuenta que obviamente una mayoría suficiente del partido de Andrés Manuel López Obrador, llamado Morena, supondría un alto riesgo de cambio en las reglas de juego. Pues bien, los sondeos de intención de voto muestran que tendría una participación de casi el 40%, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. De acuerdo a las reglas del Congreso, si esto es suficiente para cambiar diferentes leyes aprobadas durante la administración de Peña Nieto. Obviamente 40% de nuestro punto de vista no es suficiente, pero podría establecer algún tipo de alianzas con otros partidos de izquierda. Y en Argentina, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia inalterada en el 40%, enfocado en que la inflación descienda al 17% en el año 2019. Recuerden que este banco ya abandonó la meta de inflación para este año, que estaba pues, en el 15%, obviamente no la iba a alcanzar. Con respecto a los mercados accionarios hoy,
están un poco más tranquilos que ayer. En apariencia, el presidente Trump estaría moderando un poco las restricciones que tendrían las compañías chinas para invertir en sectores sensibles o considerados de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos. No sabemos en este momento si esas filtraciones a la prensa es una estrategia de la Casa Blanca o simplemente la aceptación de la realidad. De todas maneras, recuerden lo que hemos mencionado, China tiene más que perder que Estados Unidos, pero el poder de aguante de China, que es regido por un único partido, el Partido Comunista, tal vez podría ser más amplio que el poder de aguante que tiene el presidente Trump, sobre todo en esas elecciones legislativas que tenemos para el mes de noviembre. Como ustedes pueden ver hoy, la mayoría de mercados en Europa con una fuerte recuperación cercana al 1%. Desde el punto de vista de los analistas, Morgan Stanley, su analista líder para acciones en los Estados Unidos, considera que las acciones de mejor calidad no van a estar exentas de estas caídas que hemos estado teniendo durante las últimas jornadas, pero descartó completamente que tengamos ad portas o que estemos ad portas más bien de una caída similar al año 2008. Y en términos corporativos, interesante, hoy estará T-Mobile y Sprint en el comité antimonopolio del Senado defendiendo su fusión, justificando que esto les permitirá competir de mejor manera, es decir, incrementará la competencia en el sector de telecomunicaciones en los Estados Unidos y no la reducirá esa competencia, obviamente, con los dos gigantes del sector que son AT&T y Verizon. Y pasando con los futuros del Standard & Poor's, vemos entonces que la jornada anterior pues cerró lo que era sobre ese nivel de los 2.720 puntos, el soporte de corto plazo que hemos venido monitoreando y muy en línea con esa primera señal de agotamiento. Sin embargo, pues se prevé entonces lo que sería una jornada de posible recuperación. Los futuros a esta hora, pues antes de la apertura, avanzan un 0.14% y vemos de hecho un panorama positivo en casi todos los mercados accionarios globales. Así que mucha atención el día de hoy. Si llega a darse entonces un rebote al alza, podríamos estar de nuevo sobre ese nivel de congestión cercano a los 2.750 puntos. En cuanto al mercado de divisas, vamos a ver que el dólar vuelve a mostrarse fuerte frente a las principales monedas del G10, donde sobresale lo que sería entonces la caída del dólar neozelandés, un retroceso del 0.85%, y la libra esterlina también retrocediendo un 0.51%. Vemos un dólar canadiense que pues no se decide entre lo que sería el terreno negativo o el positivo, después de que el día de ayer se tuvieran algunas declaraciones del ministro de Finanzas de este país sugiriendo que las negociaciones del Telecán deben reanudarse lo antes posible, ya que los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre el acero y el aluminio, pues sí representan un problema para la economía como tal. En las monedas de los mercados emergentes vemos entonces la mayoría se mantiene en el terreno negativo, sobresale la caída del rand sudafricano, un retroceso del 1.47% y las demás monedas pues también se mantienen entonces con retrocesos leves durante esta jornada. Y en lo referente con los metales básicos continúa entonces la caída por el nerviosismo de los inversionistas de que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China escale y afecte un poco la demanda de metales. El cobre y el aluminio estaban cerca de mínimos desde abril de este año, mientras el zinc se hundió al nivel más bajo desde agosto del 2017. Lo que vemos pues entonces es leves recuperaciones en lo que sería los activos de energía, lo que veremos más adelante, lo que es el avance bastante pronunciado del petróleo, pero en los metales sí vemos entonces números predominantemente rojos, donde pues sobresale la caída de lo que sería el paladio de 1.42%. Gracias, Natalia. Con relación al mercado petrolero, pues tenemos dos versiones el día de hoy. Una de básicamente justificando los incrementos del precio del petróleo bajo el interés de los Estados Unidos de afectar lo más posible a Irán y esto pues obviamente reducirá la producción de Irán y de alguna manera pues habrá faltantes en el mercado y por eso se explica este incremento más allá de lo que podíamos haber esperado con el pacto que hizo la OPEP de incrementar su producción. Sin embargo, en contravía de esta explicación del mercado, tenemos nuevamente como algunas alertas sobre lo que podría ser la dinámica futura del petróleo y nuestras dudas sobre la fortaleza de la OPEP. La primera tiene que ver con Rusia. Su producción durante el mes de junio, entre el 1 y el 26 de junio, fue superior o nuevamente a la cuota que tenía establecida
la organización. Obviamente recuerden que esas cuotas están siendo sobrecumplidas, sobre todo por la caída de producción en Venezuela. Pues bien, Rusia produjo más de 11 millones de barriles durante este periodo del 1 al 26 de junio, cuando la cuota era por debajo, era inferior a 10,95 millones de barriles. Estamos hablando que la producción superó lo comprometido en cerca de 60.000 barriles día. Mientras tanto, por el otro lado, el ministro de Petróleo de Rusia anunció que iba a incrementar la producción en cerca de 200.000 barriles próximamente. Y en Arabia Saudita se espera que la producción del mes de julio, sea la producción récord reciente en 10,8 millones de barriles. La capacidad que tiene Arabia Saudita de incrementar su producción es hasta los 12 millones de barriles aproximadamente. El día de ayer, en horas de la tarde, fue publicado el dato de inventarios de API, el cual sorprendió enormemente al mercado con una caída de 9,2 millones de barriles de petróleo y un leve aumento pues, de 1,15 millones de barriles en los inventarios de gasolina. Esto pues generó una presión bastante fuerte al alza para los precios del petróleo, tanto la referencia del WTI como del Brent, particularmente el Brent, pues ya sobrepasó lo que es ese nivel de los $75. Y en cuanto al WTI, que esto ustedes están viendo en la gráfica, pues sobrepasó entonces ya ese nivel por lejos de los $69 y se encuentra muy de cerca al reciente máximo que eran los $72 y que fue registrado durante comienzos de mayo de este año. Esto entonces, pues vemos que generó esta valorización del 3,6% para cierre de la jornada anterior y si llega a confirmarse entonces este dato por lo que sería la cifra oficial del día de hoy, por parte del Instituto Americano de Petróleo a las 9:30 de la mañana sería la caída más fuerte de los inventarios desde septiembre del 2016 y generaría entonces impulsos adicionales a lo que sería este movimiento al alza desde que la señal de tendencia fue anunciada por parte de nuestro indicador el 22 de junio. Ya registramos una valorización cercana al 6,5% y pues no descartamos si se llega entonces a dar este dato muy en línea a lo que fue el dato anterior de API, que continúa entonces el movimiento al alza e incluso llegue a los niveles cercanos a los $72,83, que fue niveles en los que se mantuvo el WTI durante casi todo mayo de este año. Con respecto al mercado de renta fija, estamos viendo descensos el día de hoy de manera generalizada. Sin embargo, estos descensos no están justificados bajo la búsqueda de un refugio, sino es un comportamiento en apariencia por los menores indicadores de crecimiento en Estados Unidos, por lo menos lo que fue el día de ayer y lo que hemos tenido el día de hoy. Recuerden que hoy tuvimos unos indicadores de ventas de inventarios mayoristas y de ventas y de órdenes de bienes durables un poco más débiles y el día de ayer tuvimos este tema de la confianza del consumidor un poco más moderado. En cierta medida esto ha permitido que las tasas de tesoros desciendan a niveles del 2,85%. Hace 2 días estábamos hablando de niveles cercanos al 2,90. Sin embargo, como manifestábamos en esta ecuación, no es por temas de refugio, sino por una dinámica un poco más tranquila de mercado absorbiendo datos económicos. En apariencia, algunos empiezan a hablar nuevamente de la probabilidad de recesión en los Estados Unidos, que aún sigue siendo un escenario lejano de acuerdo a los indicadores económicos. Standard Poor's ratificó la calificación de Estados Unidos en AA más con perspectiva estable y considera que el balance de riesgos para los próximos 2 años es tanto a la alza como a la baja, es decir, no tiene un sesgo en este momento. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde tenemos un movimiento corporativo, colocación de bonos cementos Argos a 3, 10 y 20 años indexados a la inflación por un monto total de 500.000 millones. Si bien es cierto, la marca es de 400.000, generalmente hay una sobredemanda y puede ser cubierta adicionalmente hasta en 100.000 millones más. Y de acuerdo a la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, el crecimiento de la producción de este sector ha mejorado este año, corrido año al mes de abril es del 2,5%, excluyendo sector de refinaciones del 1,6%. Esto simplemente confirma las expectativas de aceleración económica, aunque pues comenzamos el año con una aceleración débil. Ya en los indicadores del mes de abril estamos viendo que esa recuperación está tomando un poco más de forma. Y simplemente para que lo tengan en el registro, la anterior Pacific Rubiales, hoy ya conocida como Frontera Energy, decimos anterior porque los accionistas previos perdieron prácticamente sus acciones o su participación en esta compañía y fue tomada por los acreedores, entre ellos algunos fondos especulativos. Hizo
una colocación de bonos en los mercados internacionales por cerca de 350 millones de dólares, operación que para la compañía, o bueno, en concepto de sus ejecutivos, fue una operación exitosa porque pueden reducir el costo de financiamiento. Estos títulos pagarán cerca del 9.7% en cupón y tiene un vencimiento al año 2023. Por supuesto, los inversionistas de bajo perfil de riesgo o moderado incluso descartarían esta posibilidad y eventualmente solo algunos que tengan un perfil de riesgo agresivo podrían estar contemplando la posibilidad de volver a invertir en esta compañía. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Pasando ya con el índice Colcap, vamos a ver cómo pues ha generado entonces un rebote al alza después de que teníamos esa señal de tendencia a la baja y lo que fue el mínimo que registró cercano a los 1512 puntos, pues como ya lo veníamos mencionando en el segmento de acciones internacionales, ya esta leve recuperación al alza que estamos viendo particularmente en las acciones en Estados Unidos generó este rebote al alza que lleva entonces el índice accionario de nuevo a esa segunda banda del indicador por encima del nivel de los 1540 puntos. Así que si se mantiene esta recuperación al alza, estaríamos frente a una nueva tendencia positiva con objetivo de corto plazo en los 1580 puntos, pero pues debe ser confirmada el día de hoy si la dinámica es favorable, que es probable que así lo sea, teniendo en cuenta a su vez que el movimiento al alza en los precios del petróleo generaría entonces reacción por parte de la acción de Ecopetrol, que tiene una alta ponderación dentro del índice y que generaría entonces movimientos adicionales al alza para el mismo. En noticias corporativas, la primera de ellas está relacionada con Grupo de Energía de Bogotá. El día de ayer, en declaraciones hechas por la presidenta de la compañía, habló sobre la oferta que pasará la misma para el proyecto de la regasificadora del Pacífico. Esta esperan que pues salgan los pliegos rápidamente durante los próximos meses y les recuerdo que la participación que espera tener Grupo de Energía sobre esto se realizará a través de TGI y es el enfoque principal que tienen para este segundo semestre del año, después de lo que sería la segunda etapa de enajenación de acciones por parte del distrito y frente a la cual les recuerdo que no hemos tenido, digamos que una actualización importante y seguimos esperando lo que sería el aviso de oferta pública. Y en otras noticias corporativas ya relacionadas con Celsia, la compañía inició obras del séptimo y último proyecto que le fue adjudicado durante la primera convocatoria por parte del gobierno en lo que era el marco del Plan 5 Caribe. Con esto cierran la fase constructiva del paquete de licitaciones en el sistema de transmisión nacional de energía y serán invertidos alrededor de 6.000 millones de pesos y esperan que se entregue totalmente el mismo durante el primer trimestre del 2019. Así que pues esto se suma a lo que ya vemos son proyectos y avances exitosos para la compañía en las licitaciones que ha ganado con el gobierno. Y pasando con el peso colombiano, pues vemos que en el corto plazo y a pesar de ese avance que hemos observado en los precios del petróleo, el peso colombiano se mantiene blindado, así, por así decirlo, el movimiento al alza que ha tenido entonces este commodity. La correlación que es tradicionalmente negativa entre ambos activos muestra una divergencia bastante pronunciada desde noviembre del 2017 y esta ha aumentado bastante durante los últimos 3 meses. Así que el peso colombiano puede que permanezca sobre ese nivel de los 2.900 pesos o pues si se llega a dar algún retroceso que sería relativamente normal, se dé solamente hasta los 2.880, pero pues por el momento una apertura al alza que pues digamos que argumenta aún más lo que ya les he mencionado sobre la primera banda del indicador, 2.937 pesos y muy de cerca a lo que serían los 2.950, que sería la resistencia posterior a controlar. Así que en el mercado intradiario, monitorear los niveles de los 2.914 y el último soporte que se ubica sobre los 2.900 pesos. Y pasando con los test del 2024, pues vemos estos cerraron sobre el 6.14, el mismo nivel que veníamos observando durante la jornada anterior y sobre la primera banda del indicador continúa entonces tendencia positiva en términos de tasa y los niveles a monitorear sería el 6.10 y el 6.05 en el corto plazo. El día de ayer se dio la exitosa colocación de títulos de tesorería de corto plazo denominados en pesos con vencimiento el 11 de junio del 2019, cuya tasa de corte fue el 4,84%,
y se recibieron demandas por 569.000 millones de pesos, que esto pues se traduce en 2.28 veces el monto ofrecido. Aquí damos por finalizado el comité de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día.